Hermanos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es viernes 12 de agosto del 2022 y en la misa leemos el texto de San Mateo capítulo 19, versos del 3 al 12. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a su mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que cualquiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a su mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio. Otros han sido mutilados por los hombres. Y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos ante un género literario diálogo. Se le pregunta a Jesús, le preguntan a los fariseos primero, y después terminan los apóstoles haciéndole una observación y Jesús responde a esta observación de sus discípulos. Entonces es un diálogo pues con los fariseos y con sus discípulos. El primer diálogo con los fariseos es sobre el divorcio. En aquel momento habían dos corrientes que proponían el divorcio, unos más estrictos, otros más laxos, pero de todas maneras se permitía el divorcio, dándole a la esposa, era el esposo el que daba a la esposa una carta de separación o un libelo de repudio. Esto lo hacía el hombre, la mujer no. La mujer no tenía posibilidad de pedir divorcio o de separarse de su esposo. Era él el que podía hacerlo. Estamos hablando de hace 2000 años, ¿verdad? Así que no seamos anacrónicos, no querramos que la situación de hoy se ponga hace 2000 años. Así era entonces en aquel tiempo las cosas. Y bien, la pregunta es si está permitido el divorcio. Jesús dice que no, que desde un principio el Padre los hizo hombre y mujer y es para que se formen una familia para siempre. Y según la naturaleza tiene razón Jesús. Una familia, un niño necesita de los dos polos, del polo masculino y del polo femenino, de estos dos elementos. Un niño que crece solamente con un polo tiene problemas. O incluso en el matrimonio, cuando el esposo está ausente o cuando el esposo es demasiado agresivo y solamente cuenta la mamá, el apoyo de la mamá, ahí también viene ese descontrol del niño. Por lo tanto, es importante el ser maduros para poder entrarle al matrimonio. No es cuestión más de ganas, es cuestión de madurez personal, de madurez psicológica para poder contraer matrimonio, no solamente madurez física. Y entonces, para que no venga esto del divorcio, sino que haya un pensamiento claro qué es lo que se quiere con todos los aspectos humanos. Y entonces por eso Jesús
La propuesta de Jesús es no al divorcio. Eso es la respuesta a los fariseos. Pero entonces viene la pregunta de o la observación de los discípulos. No conviene casarse entonces. Y Jesús ahí da una respuesta con otro tema. Entonces, hay como dos temas, el tema del divorcio y después el tema al final lo dice Jesús, de quienes renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. Entonces, la conveniencia o no del matrimonio va a depender de a qué es llamado. Dios a qué llama a aquella persona. Al matrimonio, entonces tiene que tener toda la madurez necesaria para poder entablar esa relación sana, esa relación noble, digna para el matrimonio, y que los hijos crezcan en un ambiente sano con esos dos elementos, masculino y femenino. Y por otro lado está quienes renuncian al matrimonio por el reino de los cielos. Y entonces hay personas solteras y hay personas que entran como religiosas o al sacerdocio para dejar todo, no solamente el matrimonio, sino dejar muchas cosas por el reino de los cielos. Está este otro punto importante que el Señor nos propone hoy. Son dos temas: el matrimonio, que debe estar unido siempre, y quien se entrega al Señor en una vida célibe tiene que recordar que es por el reino de los cielos. Mis hermanos, que Dios los bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.